Pues buenos días. Como ya lleváis un rato observando esta imagen y Marcelo y más gente ha hecho su deducción, soy yo, claro, que supuestamente no he cambiado nada, pero han pasado 52 años. Bueno, un poco menos, porque ahí yo qué sé cuánto tendría. El pantalón de atrás nos da un dato, años 70 a saco, ese pantalón de campana. Palencia, invierno, frío heavy metal, frío bajo cero, seguramente 8 bajo cero, y con aquellos pasamontañas y verdugos, ¿no? Verdugo, pasamontaña, bien abrigadas, bien. No sabía yo en aquel momento lo que se me venía encima. Creo que en aquel momento solo existía yo, no estaban mis... A ver. No estaban mis hermanas. Yo tengo 3 hermanas que vinieron después de mí, claro. Este es Óscar, que es un célebre personaje que me ha dado pues muchas alegrías, mucho reconocimiento. Fue el primer encargo editorial que tuve, un encargo que se gestó en Salamanca. Javier estaba presente. Javier y este rubio de coquinos, y estaba Miguel Ángel Pacheco, que fue el que me llevó allí, porque yo estudiaba en Salamanca, estaba acabando, bueno, ya había acabado Bellas Artes, y entonces él seleccionó a 2 o 3 personas que consideró que éramos un poco los que más íbamos a disfrutar de lo que se iba a producir, que eran unas jornadas de panorama del libro, del álbum ilustrado en España, que era como todo muy emergente, porque era el año 97. Y claro, de repente tuvimos la suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, escuchando a una gente muy apasionada por su curro, muy entusiasta con lo que estaba empezando a suceder, que era eso, el libro ilustrado, el álbum ilustrado en su esplendor, en su apogeo. También estaba allí Antonio Ventura, que acababa de ser designado editor de publicaciones infantiles y juveniles en Anaya, y llevaba Sopa de Libros. Y este fue uno de los primeros títulos de Sopa de Libros. Óscar y el León de Correos, que después ha sido Óscar y el Río Amazonas, Óscar y muchas más cosas que se inventó Vicente Muñoz Puelles, que es el escritor. Y además este libro tuvo Premio Nacional de Literatura un año o 2 después de publicarse, no me acuerdo qué año fue. Bueno, y desde este primer libro pues han venido muchos otros, y he dibujado 1000 veces Niños con miedo antes de dormir, que es un hit en mi carrera. Niños con miedo, madres, padres, hermanos, X persona que les da un poco de apoyo para que no tengan miedo. Esta es mi hermana Ruth, por ejemplo. Esta es mi hermana Blanca. Y esta es mi hermana Ana. 3, de repente 3. O sea, de repente 4. Y esta soy yo, atacada. Porque íbamos muy seguidas. Yo no sé si era tranquila o me hice tranquila, pero yo siempre tenía mucha paz, mucha pachorra. Yo quería tranquilidad, poco ruido, comer y ser feliz. Y tenía 3 hermanas muy movidas, muy ruidosas y, bueno, pues niñas. Una tenía 1 o 2 años, otra tenía 4 y otra tenía 6. Y yo tenía 8 y tenía que dar ejemplo. Esa era la frase, la gran espada de Damocles que cayó sobre mi espalda, dicha por mi madre 10.000 millones de veces, que ahora nos reímos, pero en aquel momento era como, da ejemplo. Noemí, da ejemplo. Noemí, condesciende. Condesciende. Con 6 años, 7. Condesciende. Yo recuerdo haber cambiado los pañales de mi hermana Ana, que ahora tiene 42, yo tengo 52, y cuando yo tuve hijos había cosas que hacía de manera automática
Y mi chico estaba como enfadado, como de, pero ¿tú por qué sabes que le duele aquí? ¿Por qué le has puesto unas gotas de no sé qué? Digo, yo qué sé, no sé, es que no sé, creo que es así. Porque yo me acordaba de cosas. Mi madre iba como loca haciendo 1000 tareas. Teníamos a mi abuelo en casa enfermo, teníamos perros, teníamos de todo. Y había mucho jaleo. Entonces yo asumí esa labor de madre 2 y una de las mejores maneras que se me ocurrían para tenerlas entretenidas era, os voy a retratar. Entonces era un ratito que estaban quietas. Teníamos unas sillitas de mimbre, yo las sentaba en la sillita de mimbre, hacía mi ceremonia, hacía como que era una maestra, venga, siéntate aquí. Y yo iba dibujando y les enseñaba. ¡Hey! ¡Quieta! ¡Mira! Y les iba como encantando con mis dibujos. Entonces me hice muy mandona, muy mandona. Pero claro, en casa había caos siempre, había desorden siempre, había ruido siempre. Y además, en un mundo de niñas en el que había cierta armonía, luego aparecían mis primos que venían del pueblo. 2 niños rurales, aguerridos, fuertes y mucho más eléctricos que mis hermanas aún, que nos ponían la casa del revés, que nos cogían las muñecas y les hacían, bueno, unas torturas tremendas. Y cuando se marchaban encontrábamos juguetes rotos, ropa pintada. Bueno, no es que sea exactamente esta imagen, pero como estaréis deduciendo, voy a utilizar los trabajos que he hecho en estos casi 30 años de carrera para contarme. Por eso lo he titulado así, que ahora me doy cuenta que es un título un pelín rocambolesco. Pero mira, en aquel momento le dije a Javier, ¿cómo es? El camino de mi voz. Cuando encontré el camino de mi voz. ¡Hala, venga, qué solemne! Pero en realidad es que era eso, algo así. Yo quería decir, bueno, os voy a hacer una charla en la que os voy a explicar por qué soy yo, ¿no? Quien hace estos dibujos y cómo ha sido mi crecer, mi infancia, que al final una cosa es la voz del lápiz, que es un poco la técnica con la que más me podéis identificar y con la que estoy cómoda, y otra cosa es la voz que pones como, no en el continente, sino en el contenido, ¿no? Entonces, no hará mucho tiempo, hace un par de años, me di cuenta que utilizando todos los dibujos que he ido haciendo estos años, podría contarme. Porque como ayer dijo Rosana, más allá de que haya textos que nos gusten más o menos, nos gusta sacar lo atractivo de lo que los escritores y escritoras nos dan para ilustrar. Nos gusta encontrar esa parte que nos da el brillo, la luz para trabajar. Entonces yo pensé, algunas de estas imágenes trascienden el cuento para el que fueron hechas. Yo las pensé como algo mío también, ¿no? Porque tú dejas ahí una parte tuya mezclada con una parte de lo que los textos te inspiran. Esta imagen pertenece a un libro que tiene una edición para mí un poquito rara, porque es una maqueta un poco tremenda, un poco antigua, vamos a decirlo así. Pero aunque todas las imágenes no tenían la misma fuerza, esta, por alguna razón, ha sido plagiada hasta el infinito y más allá y se la han tatuado 3 personas diferentes. Una del País Vasco, otra de Barcelona y otra de Valencia, con diferente resultado, porque claro, luego hay que ser un buen dibujante también para tatuar. Pero 2 de ellas, una hace reseñas literarias y la otra es una librera de Hospitalet, de Llobregat. Y me hace gracia porque, claro, es un poco este tema circular, sin querer, también es la lectura y el libro, porque en este cuento, que era un libro con textos de Lolita Bosch sobre las artes, las disciplinas artísticas. Entonces estaba el cine, el teatro, la escultura, la arquitectura, y esta niña representaba la poesía. No, la estoy liando. El cine, ella era el cine. Entonces ella había hecho un juego de palabras y el personaje se llamaba Cine y el otro era Architect, así todo. Pues Cine era una niña que estaba muda
y se comunicaba con papelitos. Claro, los papelitos para mí pues son los frames de una película. Entonces yo ideé un poco pues esa cosa de una niña zen que se comunica pues con su cajita y con sus imágenes. Y de cada imagen saca una parte de la historia que está contando. Y ya para redondear, además, le hice un moño de donut, que ya es redondo con redondo. Bueno, pero esta imagen resulta que no sé por qué gusta mucho, tiene paz, o tiene el círculo, ¿no? Que siempre es tan agradecido. Y bueno, a mí también es una imagen que celebro, no sé por qué, pero tiene algo que también me representa, porque aunque ahora soy muy cara dura y hablo por los codos con todo el mundo y hago mucho el ganso, yo lo pasé muy mal de niña y era muy tímida, era muy miedica, bueno, miedica sigo siendo, pero era muy miedica y me costaba mucho muchas cosas. Me costaba el deporte, me costaba concentrarme, me costaba, no sé, pues todo lo que era un poco épico, ¿no? Todo lo que era más aventurero me costaba mucho. Pero mi arma, mi herramienta, mi salvación era dibujar, era contarme y contarles a los que estaban próximos y un poco enamorar a los que tenía cerca, que vieran que aparte de ser un ceporro en todas las asignaturas, yo dibujaba bien. Porque claro, yo crecí escuchando, bueno, Noemí, oye, hace lo que puede. Pues Noemí es de 4,5, 5, como mucho. Pero es que no tenía motivación o no tenía ganas. Este también pertenece al mismo libro, perdone, que no he dicho el título, Los amigos de Art. Cuando acabe de pasarlas todas, si hay alguna que queréis ver, vamos para atrás y os cuento de qué libro es, que seguro que vosotras, que sois unas frikis de los libros y vosotros sabéis, pero por si acaso hay alguna cosa que no tal, os lo paso. Bueno, pues esto es un mandala, así sin querer, porque tenía que hablar, era México, la otra niña era Japón, esto era México y era la disciplina de la danza. Y hablaba sobre la muerte y bailarles a los muertos y demás. Y estaba loca haciendo pruebas, no sabía qué hacer y esto fue el mejor Photoshop de mi vida. Copiar, pegar, encajarlo bien, porque es el mismísimo dibujo, el mismo santo dibujo hecho una flor, ya está. Pero funciona, a veces no funciona, pero aquí había una movilidad que funciona. Esto es de una época muy marciana en la que yo hacía dibujos absolutamente infantiles para una revista de economía de un Ricardo, no me acuerdo el apellido, ni del nombre de la revista porque era en inglés. Ahora tiene un sello de cómics que se llama 9, Nuevo 9, gracias. Ricardo Esteban, ay, qué bien, por favor, qué vergüenza. Bueno, Ricardo, que es un sol, encargó a ilustradores de todo pelaje dar imagen a artículos que hablaban de cosas muy densas y el mío cada mes era una cosa. Y esto era sobre liderazgo. Y cualquier cosa que yo le enviaba le parecía fenomenal, porque era un tipo valiente que decidió que no quería pagar bancos de imágenes. No quería poner a un señor con corbata ahí, súper inteligente, nórdico, con su taza de té al lado y su portátil y con unas gráficas de wow, lo estoy haciendo súper bien en la empresa. No, él quería que los ilustradores hiciéramos nuestra versión de la economía. Y yo estuve, creo que 2 años haciendo una pieza para la revista, una vez al mes. Bueno, este personaje al que adoro es Oscuridad, Darkness, en inglés, que no sé si alguien ha podido ver el libro en versión original. Yo recuerdo cuando Esther Rubio me encargó este libro, me dijo 2 cosas que nunca se me van a olvidar, claro, porque son estos encargos que te marcan. Me dijo, la oscuridad nunca es negra, o sea, la noche no es negra, no les hagas una noche negra, busca matices, busca el pardo, el morado, el azul marino, algo así, creo yo, y yo le dije, bueno, ya veré. Y luego también me dijo, porfa, léete el original, te envío el original para que veas cómo Ray Bradbury lo construyó, cómo está escrito y por qué se titula así. En inglés, encender la noche es switch on the night. Switch es el interruptor y switch off es apagar. Entonces, en la parte crucial del libro, que no creo que todos conocéis el libro, ¿no?
No voy a hacer aquí un spoiler como una casa de grande. Bueno, la parte esencial del libro es cuando apagas la luz, enciendes la noche. If you switch off the light, you will switch on the night. Perdón, pero en este caso es que es tan bonito como suena. Yo cuando empecé a enseñar el libro en los colegios, claro, lo contaba en castellano, dibujábamos, maestras apagaban las luces y de repente en penumbra los niños estaban más en silencio y luego me di cuenta y en algunos talleres lo he usado. Si había luz artificial la apagaba o bajaba persianas y los niños bajan los decibelios porque claro, es como por supervivencia, ¿no? Algo está pasando, estamos en peligro. Si te quedas a oscuras, pues agudizas el oído y escuchas lo que pasa en la clase de al lado. En el cuento escuchas grillos y escuchas ranas. Pues eso, if you switch off the light, you will switch on the night. Switch off the light, switch on the night. Ya como un rap, y hacíamos como raps en los coles. Y Darkness, pues es así de estupenda y de sensual, y está ahí como, os voy a enseñar lo que es bueno. Vais a ver que la noche no da miedo. Y esto además, esto fue en el cambio de edición, porque en la primera estaba el protagonista con una luciérnaga a la mano y después decidimos que Oscuridad merecía ser la protagonista. Bueno, esto es ya zona miedos y zona gran momento profesional que aparece en mi vida al poco de llegar a Barcelona y además con el empujón fantástico que fueron aquellos encuentros. Pues justo después de aquellos encuentros en Salamanca, donde estaba Javier y un montón de editores que echándole ahí toda su energía al álbum ilustrado, yo me instalé en Barcelona y yo creo que a los meses de estar en Barcelona, en una reunión de autores, me presentan a Vicente Ferrer, editor de Mediavaca. Y el tío, con todo su frescor, me dice que ha visto un dibujo mío en un fanzine, en una revista súper cutre de un amigo que publicó Calaveras, la familia del Calavera. Y yo había hecho una calaverita cabezona que era una niña que en un carrito de la compra llevaba los huesecitos de su perro. Pero era un dibujo muy pequeño, muy, no sé, para mí era una anécdota. Y él tiró de ese dibujo y me dijo, tú tienes una parte oscura que todavía no has explorado, pero yo sé que la tienes. Y yo entonces había hecho Óscar y el León de Correos, el Me Gusta, para Coquinos con Javier, que en realidad era un concurso. ¿Te acuerdas? Fue un texto con Javier que íbamos a llevar a un concurso, pero por el medio se enamoraron de ese cuento y se convirtió en una publicación asegurada. Yo tenía 2, 3 libros y todos eran dulces, coloridos, pero Vicente insistió. Y durante 3 años estuve haciendo el libro de las nanas. 3 años en los que eran necesarios esos años, porque así yo maduraba, así yo conocía bien cosas que desconocía. Por ejemplo, así fue como en casa de Vicente en Valencia pude escuchar Las nanas de la cebolla cantadas por Serrat, Las nanas de la cebolla recitadas, ya no me acuerdo por quién. Pude escuchar mensajes de Gloria Fuertes en el contestador de Vicente, de años A. Pude mirar ediciones antiguas de libros preciosos, diseños de Raúl Bas, que ayer comentaba Saúl Bas, perdón. Miro a Raúl y digo Raúl Bas en vez de Saúl Bas. Pues eso, cosas que ayer comentaba Emilio. Bueno, fue como muy nutritivo las 2 o 3 veces que yo bajé a Valencia a que él me pusiera como en contexto de lo que yo tenía que hacer, porque claro, estamos haciendo un trabajo de investigación. Esta nana se quedó sin novio. Esta nana no tenía posibilidad de estar en el interior del libro porque era una canción de Leo Maslía y no se consiguieron los derechos de la canción. Leo Maslía es una bestia parda, ¿verdad? Es un cómico, cantante, compositor, me parece que es monologuista también. Bueno, yo lo he escuchado cantar y me he quedado fascinada. Y es uruguayo me parece. Bueno, total, Vicente estuvo, además de trabajando conmigo y haciendo curro de gestión, porque necesitaba tener los derechos de autor de muchas piezas que estaban en ese libro, porque claro, figurones como Gabriela Mistral, Celaya, Goitisolo, Lorca,
Miguel Hernández, en fin, todo era como glups, pero si yo estoy empezando, pero realmente este hombre sabe lo que hace. Y yo intuía lo que quería hacer, pero no lo tenía tan claro. Y en el proceso aprendí. Mezclo una imagen con la otra porque fue un poco a la par todo. Y yo en Bellas Artes había sido una impostora vestida de gótica. Me había pasado la carrera vestida de negro, que luego no me gusta nada esa cosa de hacerme la gótica porque yo soy muy alegre. Pero era la pose y el momento. Entonces me pasé toda la carrera vestida de negro y escuchando a los Cure y cosas como oscuras y súper misteriosa. Porque claro, Bellas Artes, en una ciudad como Salamanca, frío y todo, pues había que generar ahí una atmósfera. Pero de aquellos lodos vienen estos barros, porque de repente la oscuridad es una niña gótica, es como una niña de Tim Burton. Yo cuando acabé la carrera, justo en los cines ponían Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, y fue como, ¡oh! Pero ¿y este tío quién es? Y más que la animación, me acuerdo que lo que queríamos ver era el cuaderno de trabajo con sus dibujos, y luego rascando encontramos que no era él así de la nada, que tenía ese trabajo, que venía de Edward Gorey, pum, pum. Y entonces recuerdo mucho que el proceso era marear en bibliotecas, marear en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, porque no teníamos internet para navegar. Eran los últimos años de ay, que sí que no, pero aún en el 95, 96, todo era a golpe de libros de prestado, investigar, buscarte la vida y buscar la fuente de los que te gustan. O sea, ¿quién era el maestro de Tim Burton? Ah, Edward Gorey, vale. Pero ¿y el de Edward Gorey quién era? Aubrey Beardsley. Ah, un modernista. Ah, claro. Ah, mira. Entonces, de repente a los 26 años, que ya me había ido a vivir a Barcelona y haciendo el libro de las nanas, me di cuenta, vamos para atrás, me di cuenta que Vicente Ferrer me estaba enseñando un periodo gráfico que yo no había tenido en Bellas Artes, porque no nos había dado tiempo. La asignatura de ilustración que nos dio Miguel Ángel Pacheco duró unos mesecillos, porque era una optativa. Nada, era unos meses solo, compartida con fotografía. Pero claro, yo me fasciné, porque no quería estudiar. Era una estudiante, seguía siendo una malísima estudiante de historia del arte, de dibujo técnico, de fotografía, de escultura. Todo un rollo patatero. Pero de repente podía dibujar. Y de repente en algún momento conecté el fabular y leer con que podía trabajar ilustrando eso que leía. O igual algún día, no sabía. Y sí, se produjo. Y cuando llegué a Barcelona me di cuenta que tenía muchas asignaturas pendientes con la historia de la ilustración. Y de repente Vicente me abrió la puerta a toda una década, bueno, a 2 décadas o 3 de trabajo gráfico que yo no había catado. Todo lo que había pasado, después del modernismo, muy bonito, Alphonse Mucha y los modernistas, muy bonito, Arthur Rackham y los hermanos, ahora no me salen, Rackham y los hermanos, otros colegas de Arthur Rackham, así, preciosos, exquisitos, de plumilla y acuarela virtuosa. Claro, todo lo que había visto había sido el inicio de la ilustración editorial, pero no sabía quiénes eran los más punkis alemanes del expresionismo. No había visto la ilustración que se hacía en prensa en los años 20, no había visto revista satírica, no había no conocía caricaturistas americanos. Bueno, entonces fue un barullo de cosas fantásticas que me fueron dando mucha pila. Y esta imagen para mí es un poco la herencia de esa cosa oscura, darky y al mismo tiempo lo que más me representa, que es intentar contar mucho con poco, porque ya que el dibujo es realista vamos a darle una atmósfera muy austera. ¿Cómo puede ser que la niña que viene del oscuro proyecte una luz y él tenga una sombra? ¡Qué absurdo! Pues yo qué sé, le ilumina con su cara de luna, pongamos. Y por supuesto, cero atmósfera porque dibujo técnico suspenso durante años, perspectivas las justas y con ayuda. Figura lo que queráis,
perspectiva, paisaje, arquitectura, sufrimiento. Si no queda más remedio, lo haré. Pero si puedo escaquearme, me voy a escaquear. Así os lo cuento. Esto está inédito, era un libro de niños de circo y esta imagen me sirve para contaros que probando un día, mira, algo que también dijo ayer Rosana, es que hemos descubierto que somos un poco almas gemelas en nuestros procesos, que la acuarela en Photoshop reservada y colocada debajo del lápiz, porque estos son dibujos que yo hago en folios pelones malos, pero un folio escaneado y reservado y con una acuarela detrás, de repente me daba como una cosa un poco más salvaje que no dar el color cuidadoso y plano. Y esto fue una prueba de un libro que no salió, pero a mí esta imagen siempre me ha ayudado mucho a pensar en la fortaleza y la flexibilidad. El que supuestamente es frágil y pesa menos y es más débil, que es capaz de encantar al fiero que está al lado. Bueno, esta es la imagen más, creo que es la más utilizada del libro de Encender la Noche, que es en el momento en el que el niño confía en oscuridad y se deja llevar y entonces empieza a escuchar lo que sucede en la noche. Esta es una imagen que me gusta mucho del libro de las nanas porque es una pura orgía. Es una nana de Gabriela Mistral, me parece, que es acunar y acunar y acunar y acunar en ese insomnio de las madres hasta que el bebé se duerme. Y ahí yo creo que también empezaba yo a estar ya con ganas de maternidad. Porque claro, esto desde ser madre de mis hermanas, los años que he querido ser madre y no podía, y no había la ocasión. Y además en el libro de las nanas, aunque yo parecía muy insegura, conseguí algo que para mí fue un súper triunfo, y es convencer a Vicente de que no usáramos una segunda tinta. Porque toda esa colección de libros, todos tienen una tinta roja, una tinta amarilla, una tinta azul, mezclada con una base de negro. Pero yo no encontraba cuál era el color que podía complementar mejor el lápiz con la temática de las nanas, porque además eran nanas, muchas nanas de posguerra, nanas duras, de sufrimiento, de muerte, de unas épocas muy convulsas, y yo no encontraba el color. Y al final pensé, ¿y este solo es blanco y negro? Y la verdad es que él ya es un editor muy valiente, pero la verdad es que dijo, venga, vamos. Y este libro no es que me haya dado muchísimo dinero, pero me ha dado muchísimo trabajo, porque mucha gente lo ha tenido como referencia. Y yo he podido hacer muchas veces lo que he querido gracias a todo el escaparate que había en ese libro. Esto es del abecedario de Nórdica, tampoco era un encargo, fue un proyecto que iba para un concurso y por el camino se enamoró Diego Moreno y nos lo compró. Y esta es una de mis favoritas porque, como veis, tampoco hay atmósfera, tampoco hay paisaje, ni perspectiva, nada. Pero están en el agua, aunque no hay azul. Ya está. Y está el blanco y negro con el rojo. No hace falta más, creo. Esta también es otra pieza que me gusta mucho. Con esta ha pasado algo muy divertido y es que alumnos de una escuela de moda de Barcelona han hecho broches y han hecho estampados para vestuario, porque me dijeron que esto era como muy deco, que les inspiraba un aire como muy... Yo lo único que quería era contar lo máximo con lo mínimo, que era el gato sueña con ser pantera. Pues oye, ¿qué tienen en común? Pues esa espalda flexible y la cola, pues venga. Y esto viene de un dibujo minúsculo, como muchas veces, ¿no? Que son impulsos que tienes de una idea rápida. Este también me gusta mucho porque es como ella está cultivando su propia planta que nace de sus piernas. Esto es un ex libris que hice para una revista horrorosa, pero me sigue pareciendo tan bonito que lo tenía puesto durante mucho tiempo en mi web. Es un ex libris para una cosa que hizo la Caixa para los hospitales, para que los niños tuvieran un libro para colorear mientras estaban ingresados. Entonces tenía pasatiempos, tenía adivinanzas, no sé qué, y luego tenía unas cosas espantosas que se les ocurrió de dibujar órganos del cuerpo con pegatinas. ¿Qué tal? Niños que van a ser operados, niños que están muertos de miedo, todo muy bien pensado. Pero
a cada niño le daban pues la opción de personalizar su revistita y me encargaron cosas espantosas que nos voy a enseñar, pero esto sí porque es lo que quedó bonito. El recuerdo bueno es esto. Y además polémica porque primero hice un niño, no, que sea una niña, no, ponle trenzas, no, no sé qué, y al final con Photoshop le puse la capucha de Caperucita y se acabó el problema. Podía ser un niño o una niña, ya está. Y ellos dentro ponían, este libro pertenece a, y ya, todos contentos. Y esto ya son apuntes del natural. Esta es mi hija Bruna cuando tenía 8 o 9 años, creo que en pandemia, ese momento pandémico de no puedo más con mi vida, voy a hacer cualquier cosa y de repente pues salen estos dibujos que tienen como otra voz, ¿no? Que son la voz espontánea de lo que tienes en ese momento. Pues un lápiz, un rotulador, una cera o lo que sea. Pero que también al final quedan como en una despensa y te sirven para luego desarrollar proyectos, ¿no? Porque al poco me encargaron en la FNAC unos paraguas sobre lectura, que se regalaban cuando comprabas, no sé, X gasto de dinero en libros. Y claro, un paraguas es de plástico y lo que estampas tiene que ser una serigrafía, no puede tener toda esa guarrada de las líneas maravillosas. Entonces tenía que hacer mancha plana. Y salieron cosas como esta, que gracias a simplificar de repente aparecen corazones que no estaban pensados, pero que dices, mira qué bonito lo de volver al diseño, más diseño que ilustración. Y que me encanta porque simplemente reservando esa zona ella está iluminada por la lectura, pero simplemente es porque estaba rellenando con cubitos de azul todos los huecos y dije, espera, si quito, esto también hace como una lamparita y ya. Y la verdad es que esos paraguas, vamos, me los quitaban de las manos. Los regalé a toda la familia, yo no tengo ninguno, pero bueno, quedaron muy especiales. Entonces, siguiendo con los libros, momento niño con libros, que es, claro, es otro hit en el trabajo de un ilustrador, sobre todo si haces literatura infantil y te encargan carteles para ferias o para eventos o para jornadas o para talleres. Y bueno, la anécdota es que este dibujo, que tiene su encanto porque claro, es un cabezón y un sombrero gigante y un libro muy chiquitito, pero está como súper concentrado. Bueno, si os cuento dónde salió este dibujo, es una foto de la posguerra española, un pueblo, varios niños en la calle descalzos y este está despiojando a otro que tiene, justo donde está el libro rojo había una cabecita y estaban sacándose los piojitos unos a otros. Pero el gesto era tan concentrado y tenía un sombrero de paja tan grande que era como una especie de Tom Sawyer y dije, pues ya está, me lo quedo. Momentos también de apuntes, de niños concentrados leyendo. Esto fue un momento de relax en pandemia también, de no puedo con la vida, voy a dibujar a mi hijo embobado con unas ramas y la paz que da de repente usar agua. Esto sí que está todo hecho físico, encima una cosa de otra, no hay Photoshop. Y esto ya es poesía y gloria. Viva Gloria Fuertes, que se salía del marco todo el rato. Nuevamente niños enfrascados en dibujos. Este también es mi hijo Leo, que es un gran dibujante. Y estas son sus piezas, con adivinanza incluida y con sus mundos. No podemos salir de casa, pero voy a dibujar el barrio, para que no se me olvide. Entonces dibujaba todo lo que recordaba que teníamos alrededor. Este es otro hijo de unos amigos que más que el niño, a mí lo que me maravillaba era ese perro, que luego lo he dibujado hasta la saciedad. Los perros listos, el Jack Russell, que lo llaman el perro listo, que siempre estaba ahí a la zaga de algo de comida. Y estos son lápices grasos, de estos lápices acuarelables de colores, que son fantásticos para cuando tienes que hacer un apunte rápido. De nuevo Gloria Fuertes, con ayuda de mi hija y un dibujo suyo de cuando era pequeña, que luego se enfadó porque no le pedí permiso. Mamá, derechos de autor. Digo, ya. Porque claro, me parecía más honesto poner un dibujo de verdad, de una niña de verdad, que no
fingir yo, ¿no? Teniendo tan cerca dibujos. Y era un poco como el regreso a la infancia con un retrato mío dentro de mi sábana. Esto es del abecedario de Nórdica. Aquí ya tenía como más maña para trabajar la acuarela, y este es un proyecto muy bonito que hice hace 3 años más o menos, que se llama Maquinaiguas, que es sobre la central de las aguas de Cornellá, que es la que suministró agua corriente a Barcelona a principios del siglo XX. Y es una historia hermosa sobre el sacrificio de un montón de mineros que excavaron hasta un acuífero, hicieron un gran túnel y murieron muchísimos, claro, como todos esos trabajos duros de principios de siglo donde había tanta pobreza, tanta necesidad y donde se trabajaba de una manera tan precaria. Y todos aquellos carboneros y mineros que montaron aquellas estructuras quedaron por el camino, pero la historia está contada por un niño que es el que disfruta del agua. Y esto fue un proyecto muy, muy, muy divertido porque me lo encargó un grupo musical, que son amigos con los que he hecho obras de teatro y que tenían un espectáculo musical explicando la central de las aguas, y al cabo de los años se dieron cuenta que eso podía ser un cuento y la editorial Andana nos lo convirtió en álbum ilustrado. Esta imagen para mí es muy especial y muy querida, es del año 20, plena pandemia. Un escritor al que adoro pero que en aquel momento no conocía, Ricardo Alcántara, estaba maquinando un libro sobre el duelo de las pérdidas de los abuelos, por todo lo que ya sabéis que hubo aquella santa primavera. Entonces, se puso en contacto conmigo, el texto era una belleza y este es el momento en el que una madre le comunica a su hijo que la abuela ha fallecido. Y me gusta mucho. El libro se titula 3 lágrimas, porque la enseñanza de la abuela es: te dejo llorar, pero solo 3 lágrimas. A partir de ahí ya no llores, porque si no, no verás las cosas bellas que tiene la vida. Entonces yo lo que hice fue colocar en cada página 3 flores que tuvieran como un significado acorde con lo que hablaba la doble página. En este caso son... no me salió la palabra, ¿crisantemos? Sí. Y luego hay pasifloras, margaritas, rosas, claveles, un escarabajo que también tiene su simbolismo mitológico. Bueno, esta es mi imagen más querida, que es la portada de Las Nanas, que es sobre el texto de Lorca, de homenaje a mi hermana Mercedes muerta, que él dice que va en una barquita por el río, y para mí la barquita era una sucesión de ondulantes cucharitas, por meterle un poco de poética y porque soy así de anárquica, porque era como voy a poner lo que yo quiera. Pero me parecía que tenía como una dulzura que estuviera en una taza. Esto también es Gloria Fuertes, que es hablar con fiereza aunque aparente es dulzura. Y esto es más fiereza, de un libro de ediciones PUM de Tenerife, Diego Pun, ediciones PUM, no, Diego Pun. El príncipe durmiente, una historia de tradición oral muy, muy bella y a mí me parece muy verdadera, de una princesa aguerrida que va en busca de un dormido, de un tío dormido, de un príncipe que se ha quedado sopa, y ella es la que está ahí, venga a pelear atravesando campos y pasando muchas pruebas de fríos, calores, hielos, fuegos. Y hay un momento, casi al cierre, en el momento de crisis del libro, ¿no?, de chan chan, y a partir de aquí todo va a ir mejor, que tiene que enfrentarse a 2 leones muy fieros para atravesar un camino y llegar a una cueva. Y mientras hacía los bocetos me di cuenta que si forzaba un poco la postura de ella, esto eran un par de ovarios. Y ella era un útero y sus manitas eran 2 trompas de falopio y ya está. Bueno, no se ve 100%, pero mi ilusión es que la colé ahí bien,
que dije, pues ya está, pues ella toda valiente ahí con un par de leones. Y entonces, siguiendo con estos temas, bueno, esto que es anterior, que vino un poco a la par del libro de las nanas con Vicente y su propuesta de las 80.000 palabras, mis primeras 80.000 palabras, que eran 200, 300 ilustradores, cada uno con su palabra. Y mi palabra era el asombro, y de las primeras cosas que pensé fue esta imagen, y según la pensé y la dibujé, también dije, no, me van a decir que no. Y luego os cuento algo más, como tenemos la mesa de la autocensura y la censura, porque realmente yo misma caí en el error de pensar que esto no se podía publicar, cuando en realidad Vicente lo que me dijo es, gracias, bravo, qué bien que esté esto, porque quiero que el libro sea cosas como esta. Es más, utilizaré esta imagen para la presentación del libro, como una de las imágenes que abanderen lo que contiene el libro, ¿no? Y para mí fue como, wow. O sea que bien, ¿no? O sea, bien, muy bien. Y de esta imagen además aprendí mucho porque la primera versión de esta imagen no era así. Era una niña mirando para arriba, al espectador, súper frívola, como si eso realmente pasara así, ¿no? Y yo llevaba muy poco tiempo en Barcelona y yo trabajaba dando color a libros de Pep Montserrat. Y Pep me vio la imagen, porque él estaba haciendo la suya, él estaba haciendo el pirómano. Él cogió la palabra pirómano y yo estaba con mi asombro. Y me dijo, hombre, Noé, la fuerza está en la mancha roja, ¿no? Entonces, bájale la cabeza a la niña, porque así la dirección va hacia la mancha. No te distraes con la mirada de la niña. Además, ahí aprendí que tenía que dejar de buscar la aprobación de quien mira un dibujo desde la ilustradora, ¿no? En plan, los niños tienen que mirar a cámara. ¿Por qué? La niña está sola en su habitación, pero dice, ¡oh! ¿Qué tengo aquí? No, la niña está en lo que está. No tiene capacidad para hacer ningún postureo, está flipando. Entonces, y además eso, ¿no? Era una cosa como asombrosa y al mismo tiempo dura, ¿no? Como de, joder, que todavía soy pequeña. Porque es pequeña, es una niña flaquita. Es como, ahora esto, ¿de verdad? Y además esto como que me conectaba con mis trabajos de Bellas Artes, en los que había hecho cositas blanco y negro con rojo, porque descubrí un libro de Lumen con fotos de las niñas de Lewis Carroll, Alicia Liddell y las otras niñas que Lewis Carroll fotografiaba, y más allá de la polémica o de si Lewis Carroll era o no era una bestia, a mí lo que me gustaban eran esas imágenes de esas niñas victorianas súper serias que parecían mujeres de la vida, súper ya amargadas, cuando eran niñas, en esa franja entre soy una niña o ya no soy una niña. ¿Quién dice que ya no soy una niña? La regla, la sociedad, la educación estricta, y me parecían muy inquietantes aquellas niñas que posaban con mirada como sabia, como un poco desafiante, cuando en realidad estaban en edad de jugar. Y yo creo que eso es lo que me había quedado no sé, como ese concepto, ¿no? Pendiente por explorar en dibujos. Y luego Nórdica hizo una colección de Caperucitas y se me ocurrió que Caperucita podía ser una inmigrante y que la cestita era una barca en la que atravesaba un mar. Y aquí ya viene una parte más salvaje, que son los dibujos cuando pienso y hago cosas rápidas, que tienen aquí tienen esta fiereza y de repente se suavizan, ¿no? Esto es una imagen de una bordadora de un cuento de Lorca que hice para la Fundación García Lorca en Fuente Vaqueros, que fue una delicia de encargo y quedó después así. Pero me gusta mucho porque es como, ¡guau!, como impulsivo, y la bordadora está bordando un gallo, pero aquí también jugué con mis malas armas y hice que el gallo frontal también fuera el vestido y también fuera una cosa como mucho más voluptuosa y como más apasionada, no solo que está bordando, sino que, vamos, que es un bordar erótico. Y esta, que pertenece también al abecedario de Nórdica, para mí es
es la M de mariposa, pero es muchas más cosas, porque es la M de mujer y esa sensación de estar pues metida en un mundo de hombres, pero tener ahí la fuerza que te da tu cabeza, tus ideas, tu supuesta delicadeza que no es tal. Y ahora ya vienen las gemelas, las imágenes gemelas. Estas son las hermanas luteranas que cuidaron de Babette en el festín de Babette. O sea, las que Babette cuidaba de ellas. Pero ellas le dieron hospedaje a Babette y estaban tan felices de cuidar a Babette que cuando ella aparecía con la bandeja y el té, pues ellas ya se relamían de esperarla. Y aquí pues sucedió un corazoncito accidental que forcé un poco con los pies, porque lo vi cuando el vestido estaba recto, pero dije, no, estas cosas hay que dejarlas. Y luego vino Siempre te querré, que son dos niñas antagónicas pero complementarias, siempre y nunca. Y entonces también apareció el tema de las espaldas. Estas dos monjas están en el cuento de Lorca. Para mí son más que amigas. Entonces colé ahí un poco de arcoíris en el bordado. Pero vamos, debía ser como los años 20. Pero yo dije, voy a hacer como que ellas están haciendo su bandera. Ahí, con todo su bandera del orgullo. Y pensé, me lo van a censurar. No, les encantó. Pues para mí es un poco como que también había la bordadora popular, que es la otra que habéis visto, y luego dentro del cuento estaban estas otras dos bordadoras, que para mí estas tenían un punto ahí Almodóvar bien. Uy. Y aquí he dejado unas poquitas nanas, porque ya entroncan con mis propias nanas y mi propia vivencia. Esta imagen también, esta me la han fusilado 10.000 veces. De hecho, en México hay una clínica del sueño que la tiene puesta con otro nombre, firmada con otro nombre. Ellos con su felicidad, yo lo he denunciado, les he escrito muchas veces, pero bueno, se ve. Entonces mi orgullo, pienso, bueno, pues gusta, ¿no? Es una imagen que gusta mucho. Y esta es del Siempre te querré. Estos son artículos que hice un verano para el Diario Público sobre las madres ausentes. Estos de las nanas. Babette y sus rígidas gemelas. Ella toda curva y toda generosidad y ellas toda contención. Bueno, este es un ejemplo de libro en el que... ¿Cómo vamos de tiempo? Justos. 5 minutos, vale. En el que el editor esperaba paisajes, fiordos, arquitectura, las casas del pueblo, los muebles de la casa, y yo solo figura. Ella es curva, sensual, ellas son rígidas. Nada, yo no tenía ganas de liarme. Y aquí veis un poco el despliegue de toda la coreografía que me monté con ellas. Esto es otro despliegue, pero para el abecedario de Nórdica, que era todo así, eso, el buscar dónde poner el rojo en mitad de lo negro. Y esto es mi momento: carteles, bibliotecas, palmeras hechas de libros. Este es uno de mis storyboards favoritos, que es el encender la noche. Cuando era ordenada y tenía miedo de no tener trabajo y lo entregaba todo muy limpio, porque luego entregó cualquier cosa, pero entonces era formal. Y bueno, aquí otra novela gráfica de Gogol, Nikolai Gogol, El capote, para Nórdica. Y nada, Gloria Fuertes, sensual y seductora, como nunca pudo ser, porque en esa época no podía vestir así, pero yo pensé, la voy a poner como a ella le hubiera gustado ir, a lo mejor. Y entonces hice con fotos suyas, hice un montaje y me la imaginé así muy, muy sexy. Esto fue para una historia del ministerio y el Día de la Mujer. Más lectores. Esto lo hice para Gijón, para la librería de Lara, del Bosque de la Maga Colibrí.
Estos son oficinistas que fluyen de aquel libro de economía. Y esto ya es el acompañamiento antes de dormir de un padre con su hijo, imaginándose tener alter egos de animales. Y nada, cierro con mi caperucita, que es mi símbolo, con el rojo. Y gracias. Edu sabe que me falta otro archivo, me falta un PDF, pero igual lo pongo si queréis preguntar algo. Si no, es un PDF con mi cocina. Es un poco bocetos y fotos de donde saco los dibujos. Que es un todos, cualquiera, da igual. Blanditos. Gracias, Edu. Bueno, esto es un poco, lo paso muy rápido, es porque me parece que también es chulo ver eso, lo que no se ve, que son las tripas de los trabajos. Esto es del libro de Maquinaiguas, pero no son imágenes que quedaron en el libro, son descartes. Y toda la suciedad del trabajo del lápiz y todo el grafito y bueno, y los mineros en los que me inspiré para después hacer a los carboneros del libro. Este bellísimo carbonero del que me enamoré. Luego no está en el libro, pero yo me hice un hombre a mi medida, que os lo presento, pero luego no está en el libro. Y aquí más pruebas de trabajar con el azul y el sucio y las máquinas y momento de relax. Esta es otra versión de uno que visteis antes. Y estos son cosas que me gustan mucho: infancia, botánica, plantas, recursos para talleres. Esas chicas son familia, mi madre y una de mis sobrinas con otra más pequeña. Y bueno, yo muchas veces guardo fotos que hago en Valencia o que hago en parques o que hago en Barcelona y luego pasan cosas, ¿no? Y aquí tenía que montar un tema de 3 generaciones y me fue de perlas. Bueno, aquí es de donde salió esta palmera con el proceso. Y esta es una amiga que es bailarina de danza sufí que, mira, sin querer, en un fin de semana de campo que ella necesitaba fotos para un dossier suyo, yo flipé con el movimiento que tenía las faldas y después me sirvieron le hice un vídeo y lo iba parando y para poder hacer el movimiento. Y bueno, esto ya son momentos más domésticos o momentos en colegios en los que los niños me enseñan a mí, que es un poco lo que quería decir también, que es como, en todas las charlas de ayer encontré una cosa en común, que yo también soy parte de esa reflexión, y es que todos los que trabajamos en esto, desde el lado de la autoría visual o literaria, poética, de narradores, de educadores, bibliotecarias, bla, 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 todos intentamos cuidar la voz de los lectores, o cuidar la nuestra como infantes que hemos sido, como niños, pero también cuidar la voz. Ana lo dijo ayer, muy bien dicho, cuando explicó por qué ciertos niños no iban a las bibliotecas, porque no había nada de ellos allí. Es como mantener su identidad, preservarlos, escucharlos, y esto es eso, ¿no? Tú vas a un colegio y puedes dibujar, pero en realidad ellos están ansiosos por enseñarte cómo dibujan ellos, cómo escriben poesía ellos, cómo narran ellos y cómo eligen ellos los libros. Y está bien que nosotros enseñemos, pero creo que la mejor manera de aprender es cuando ellos te enseñan. Bueno, es que ayer eso, me pareció que la palabra voz salió muchas veces y ya está. Ahora ya he acabado.